Muy bien, pero habíamos dicho, hay posibilidades en que el tratamiento va a ser quirúrgico. Obviamente vamos a intentar primero el tratamiento médico con metronidazol, ya, y podríamos valorar la posibilidad de tratamiento quirúrgico también. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Megacolon tóxico. Ustedes saben que podía producirse un megacolon tóxico, ¿no es cierto? Nadie en su sano juicio va a intentar tratar un megacolon tóxico de forma médica, eso hay que operar, hay que resecar, ¿no?, la zona afectada. Apendicitis amebiana significa que podría producir apendicitis también. En general son muchos los parásitos que pueden producir apendicitis por si acaso, ¿eh? Ascaris también puede producir, Trichuris también puede producir, ¿ya? Ahora, cuando les preguntan cuál es el parásito que más frecuentemente produce tal o cual cosa, ya, de forma global hay estadísticas, pero puede ser que a nivel local haya estadísticas diferentes, puede ser, digo. Ya, entonces no todo es 100% absoluto, pero sí uno tiene que saber más o menos lo general. Si les dicen, por ejemplo, están viendo aquí que apendicitis amebiana sí puede haber, entonces la amebiasis intestinal podría producir en algún momento apendicitis con todas las características de una apendicitis aguda, con indicación quirúrgica, desde luego. Hay otros parásitos también. El que más se asocia a apendicitis aguda es Trichuris, por si acaso, ¿ya? Ascaris también puede producir por acción mecánica directa, y están viendo que también puede producir la ameba. Además, en medicina, la palabra puede es universal. Si no están convencidos, se van a convencer, ¿ya? Un poquito para que también vayamos adquiriendo esa forma de afrontar las preguntas. Si yo les dijera, un cáncer metastásico como una alternativa puede regresionar espontáneamente, ¿le pondrían verdadero o falso? Si les dijeran regresiona espontáneamente, yo le pongo falso. Pero dice puede. Y cuando dice puede, significa que tan solo puede haber un caso documentado en toda la historia de la humanidad y esa alternativa ya es valedera. Porque dice puede. No podemos irnos en contra del puede, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y van a ver, porque va a haber también técnicas de resolución de exámenes, y van a ver cómo a veces solo fijándonos en ese tipo de situaciones uno podría acertar con preguntas más o menos complejas. El puede, el quizás, el algunas veces, el en ocasiones, generalmente son alternativas válidas. Por el contrario, el nunca, el jamás, el siempre, el 100%, el 99,9% son falsas. Con toda seguridad les digo que son falsas, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Miren, perforación intestinal, no quepa la menor duda, si hay una perforación intestinal hay que operar también. Miren, complicaciones secundarias de los abscesos hepáticos. Hemos dicho que estos abscesos hepáticos pueden drenar hacia pericardio, hacia pleura y pueden ocasionar otro tipo de situaciones, ¿ya? Cuando hay respuesta clínica inadecuada al tratamiento farmacológico, lo habíamos comentado, yo puedo completar todo mi tratamiento de 10 días, incluso asociando no solo metronidazol con cloroquina, sino también paromomicina, tal como está indicado, y sigue igual, ¿ya? O hasta empeorado, entonces tengo que pensar que tengo que drenar de repente, ¿no? Y cuando hay alto riesgo de rotura del absceso, y el absceso va a ser más proclive a romperse cuando tenga estas características, cavidad mayor de 5 centímetros, lo habíamos comentado, un absceso de tamaño de 5 o más, cuidado, o sea, va a ser casi en vano que intentemos dar terapia médica. Abscesos localizados en lóbulo izquierdo hepático tienen más tendencia también, ya, a romperse. Pero hoy en día, más que hacer una laparotomía a cielo abierto, lo que se intenta, y de hecho con mucho éxito, es el drenaje percutáneo, guiado por tomografía o guiado por ecografía. Es una de las cosas que, digamos, ha reemplazado a el drenaje tradicional a cielo abierto, con incisión, ¿no?, con laparotomía, con cirugía incisional, digamos. Ya se está dejando de lado, lo que intentamos es hacer drenaje. Obviamente, guiado por tomografía o guiado por ecografía, ¿ya? Así más o menos es el panorama de la amebiasis. El tratamiento de elección de la infección asintomática por ameba histolítica. Asintomática, sin síntomas. Me dicen metronidazol, paromomicina, metronidazol más paromomicina, nitazoxanida, albendazol. ¿Pueden preguntar así o no? Claro.
O les puede venir como caso clínico. Una persona sin síntomas, en un chequeo general, se descubre quistes de ameba histolítica. Diga usted cuál es la terapia de elección. ¿Qué elegimos, doctores? Paramomicina. Lo habíamos dicho, en adultos y en niños con infección asintomática es paramomicina. Si tiene síntomas, metronidazol más paramomicina. Y en el caso del absceso, empiezan con metronidazol, ¿ya? Y si a los 2 días ustedes lo consideran, ¿ya?, o continúan con metronidazol hasta completar 10 días, o le agregan fosfato de cloroquina más paramomicina. La cosa está clarita, ¿ya? Aquí la respuesta es paramomicina. La forma infectante de la ameba histolítica. Podrían preguntarles eso. Acostumbran preguntar. Todo el que forma quiste y trofozoito, la forma infectante debe de ser quiste. Y la forma patógena debe de ser trofozoito. Entonces yo con esa idea empiezo. Trofozoito, ni lo miro. Quiste, uni, bi y tetranucleado. ¿Cuál era el maduro? El tetranucleado. ¿Ya? Tetranucleado. Ahora, en el trofozoito, antes que se me olvide, hay 2 formas. ¿Ya? Hay 2 formas. Una forma que le llaman minuta y otra forma que le llaman magna. ¿Ya? Así viene el nombre. Minuta, magna. Eso ya es para los ojos especializados, pues, en el laboratorio, pero el informe si dice magna, esa es la forma patógena propiamente dicha. La minuta no. La minuta tiene forma de trofozoito, pero no es un problema. La forma extraintestinal más frecuente de afectación por entamoeba histolítica. Nos dan absceso esplénico, miocarditis con microabscesos, absceso hepático, absceso cerebral, absceso pulmonar. Todas las que están acá son formas posibles de afectación por la ameba histolítica, pero nos dicen la forma más frecuente fuera del intestino. ¿Cuál sería? Absceso hepático, ¿ya? Absceso hepático, es lo más frecuente. De todos los abscesos que puede producir, lo más frecuente es absceso hepático. Cuidadito que puede producir más cosas incluso de las que hemos comentado. Osteomielitis, por ejemplo. Rarísimo, pero puede producir. ¿Y podría transmitirse en forma de trofozoito? Porque a veces nos gusta rebuscarlo y ponernos en todas las posibilidades. Yo me he hecho esa pregunta también muchas veces. La forma quística es la forma infectante, pero ¿podría la forma trofozoito infectar? Acuérdense que para que eso suceda, el trofozoito debería estar en el intestino, ¿no? No pasar por el tubo digestivo, sufrir los efectos del ácido clorhídrico, etc., porque no va a llegar al intestino. Y sí hay una forma descrita, es con enemas que estén contaminados. Sería rarísimo, pero por alguna situación podría ser. Puede ser una persona que, digamos, no sé, se me ocurre, está poniendo enemas a 5 personas. Una de ellas de repente tiene infección asintomática. Y no es porque con el mismo instrumental ponga el otro enema, sino de repente no se lava las manos adecuadamente, contamina el otro producto y podría inocularle, podríamos decir así. No sé si el nombre está bien. ¿Ya? Trofozoitos directamente al colon. Ahí sí podría ser. ¿Ya? La única manera. Un poco descabellado, pero es la única manera. Por lo demás no, es quiste. ¿Ya? Cuando les pregunten, no van a hacer referencia a ello, ¿ya? Van a hacer referencia a la forma quística. La ubicación más frecuente de la ameboma, pregunta de examen de hace algunos años, es ciego. ¿Significa que es el único lugar? No, puede estar en cualquier otro lado. Ilion terminal, hígado, recto, en cualquier otro lugar donde llega la ameba puede producir un ameboma, porque la ameboma es solo tejido fibrótico, ¿no?, a raíz del proceso inflamatorio inicial. Se necrosa incluso la parte central y la fibrosis lo engloba y genera una especie de tumor. Es un tumor en realidad. ¿Ya? ¿Y el tratamiento de la ameboma entonces cuál es? ¿Es metronidazol con paramomicina? No, es quirúrgico. Es otro de las indicaciones quirúrgicas, ¿ya? El ameboma. El ameboma también se trata de forma quirúrgica entonces. Muy bien. Habíamos dicho que se confunde fácilmente con una neoplasia de colon, por lo que habíamos comentado. Es una persona que les va a decir, yo he tenido cuadros diarreicos hace bastante tiempo y muchas veces se ha repetido. Ajá, es una de las manifestaciones también del cáncer, ¿no?, de colon.
¿Ha perdido peso usted? Sí, he perdido. Tantos kilos. Ya tienen 2 criterios. ¿Qué edad tiene usted? 65 años. 3 posibilidades a favor. Le hacen su bioquímica habitual de entrada y les resulta una anemia entre microcítica y por enfermedad crónica. Ajá, debe de ser neoplasia de colon. Le hacen estudios de imágenes, tumoración en el colon. Ahora metástasis, el lugar más habitual, hígado. Van al hígado, absceso hepático amebiano, que ustedes pueden pensar fácilmente que es una metástasis de colon también. Entonces, el diagnóstico diferencial principal de la ameboma, sobre todo cuando es en su lugar más común, es cáncer de colon, ¿ya? Carcinoma de colon. Entonces, aquí es ciego. Muy bien, eso es lo que teníamos que recordar de ameba. Y como se han podido dar cuenta, tiene un abanico enorme de posibilidades, por lo tanto es importante dentro de las amebas, dentro de los sarcodinos o rizópodos, como también se llaman, esos que producen o que se mueven con pseudópodos, ya es el más importante, y eso es lo que tenemos que recordar. Otro grupo importante son las amebas de vida libre, pero estas amebas de vida libre las vamos a ver en medicina tropical, ya tienen patologías muy precisas que recordar. Y pasamos al segundo grupo. El primer grupo era los sarcodinos o rizópodos, llamados también ameboideos, su representativo amebistolítica. Ya lo hemos visto. Pasamos a los que tienen flagelo, ya, Giardia, el ejemplo primordial. Tricomona, lo vemos en ITS, y todas las especies de Leishmania y de Trypanosoma en medicina tropical. Entonces hablamos de Giardia, la cosa es mucho más simple aquí, no tiene muchas posibilidades en cuanto a, digamos, a situaciones complejas, como en el caso de la amebistolítica, pero sin embargo tiene algunas cosas que hay que recordar, ya, hay que recordar para no caer. Bueno, su ciclo, como ven, es mucho más simple. También hay 2 formas, trofozoito, quiste, ya, trofozoito y quiste. Este quiste también llega a tener 4 núcleos, por lo tanto la forma infectante es quiste tetranucleado, igualito que en el caso anterior. Además, donde hay quiste y donde hay trofozoito, la forma infectante necesariamente debe de ser quiste. Ya el trofozoito es la forma patógena, la que produce el cuadro clínico, la que puede invadir tejidos y todo eso. Bueno, ese quiste ingresa al organismo, se va a desenquistar, vuelvo a utilizar ese término quizá no médico, ya, y transformarse en trofozoito, y ese trofozoito tiene un lugar donde le gusta estar, ya no está a nivel del colon, ya está a nivel de intestino delgado en las primeras porciones, y más aún a nivel del duodeno, le gusta el duodeno, y cuando hiperinfesta, cuando llena de giardias esa zona, tapiza las paredes del duodeno, las forra por dentro, de tal manera que no deja espacio para que se pueda producir la absorción de elementos importantes que se absorben a ese nivel, ¿ya? Y una de las cosas que más se ha descrito en Giardia es justamente síndrome de malabsorción, justamente por eso, ¿ya? Ahora, ¿todas las personas pueden tener la misma chance de hacer hiperinfestación por Giardia? No, ¿ya? No. Los inmunosuprimidos en general tienen más posibilidades, ¿ya? Más posibilidades. Está mucho en relación a la inmunidad de tipo humoral, ya, mediada por inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A en primer lugar. Es por eso que tiene mayor repercusión, es por eso que tiene mayor, digamos, impacto en aquellas personas que tienen deficiencia de inmunoglobulina A. Personas con deficiencia de inmunoglobulina A tienen mayores posibilidades de hacer hiperinfestación. ¿Ya? De hacer hiperinfestación. No invade propiamente, como en el caso de la amebistolítica, tejidos profundos, ¿ya? Y estas características le dan también una característica adicional importante en la Giardia. Ustedes saben que la mayoría de parásitos van a cursar con hipereosinofilia. La mayoría de parásitos, incluso nosotros vamos a sospechar de su presencia cuando encontramos hipereosinofilia en el hemograma. Es una de las cosas que nos llama la atención. Persona, así sea sintomática, con hipereosinofilia, yo digo, una de las posibilidades, por lo menos una de las posibilidades, es parasitosis. En el caso de Giardia no cursa con hipereosinofilia. Es una parasitosis que, aun cuando hay hiperinfestación, no hay hipereosinofilia.
¿ya? Y eso ha sido pregunta alguna vez también, ¿ya? Alguna vez ha sido pregunta. Bueno, entonces tenemos los trofozoitos, tenemos la forma quística, que es la forma infectante. La giardia contamina generalmente agua, ¿ya? Si hay una forma que es la más común para transmitir es mediante agua, ¿ya? Pero también concomitantemente puede contaminar alimentos, y la otra forma es anoboca, ¿ya? Anoboca en todas sus variantes y posibilidades. Incluso se considera una ITS porque por prácticas oroanales durante la actividad sexual puede también transmitirse, ¿ya? Entonces también se considera como una posibilidad de transmisión si les ponen vía sexual o como ITS, ¿ya? Mejor aún si les especifican, hay que considerarlo como una posibilidad, ¿ya? Hay que considerarlo. No es la más común, pero sí hay que considerarlo. Muy bien, así es más o menos la cosa. Los cuadros diarreicos aquí son acuosos, obvio, ¿ya? Son acuosos. Esta diarrea acuosa se asocia a malabsorción. Vitaminas liposolubles son una de las que van a verse afectadas en cuanto a su absorción. El hierro, que saben que también se absorbe por esa zona, ¿ya? Aun cuando no es específicamente el ácido fólico, está un poquito más allá, pero también se ve afectado, ¿ya? Y en general hay síntomas de mala absorción. Cuando esto sucede en niños, en infestaciones crónicas, se va a asociar a malnutrición y a desnutrición, ¿ya? Crónica. Entonces esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La giardia. Su abanico de posibilidades es enorme, ¿ya? La manifestación más común es diarrea, ¿ya? Diarrea. Sin embargo, puede haber malabsorción o incluso manifestaciones poco específicas, desde pirosis, balonamiento abdominal, puede haber flatulencia, puede haber borborismos, puede haber náuseas de repente, puede haber hiporexia, ¿no? Puede haber varias cosas. A veces solamente pérdida de peso, y dicen, pero está bien, solamente no gana peso. Hay que pensar en giardia también. Además, giardia es muy común, ¿ya? Si les preguntan a nivel o en la edad pediátrica, la parasitosis más común es giardia. No hay nada que discutir, ¿ya? A nivel de población pediátrica. Entonces, la situación más o menos va por ahí. No son cuadros aparatosos agudos, pero en el tiempo sí producen complicaciones importantes, ya como las que están viendo, o sea, sobre todo en población pediátrica. En adultos lo que más refieren es cuadros diarreicos, no disentéricos y disconfort abdominal. Hay personas que vienen a la consulta porque tienen pirosis, porque amanece amarga la boca, porque se le hincha el estómago, porque tienen sensación de llenura postprandial precoz, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces terminamos recetando un antiácido, terminamos recetando un prokinético, pero está bien para los síntomas. Pero también estoy en giardia, pidan un coproparasitológico. Y con eso quizá podríamos solucionar el problema y no tratarlo de forma sintomática. Bien, hay grupos de alto riesgo, como habíamos comentado, ya. Fíjense, en general, por ejemplo, niños que acuden a guarderías, es como en el caso de la hepatitis A, eso entonces me hace pensar que comparte más o menos los mismos riesgos, y eso es obvio. Todo lo que sea fecal oral más o menos tiene que parecerse también, ¿ya? Esto de que niños acuden a guarderías sería para sitios donde habitualmente existe medidas de saneamiento ambiental adecuado, ¿no? Pero en nuestro medio no es necesario que acudan a guarderías, o sea, en cualquier lugar los niños pueden infectarse. Viajeros a zonas endémicas, por supuesto que sí. Perú, todo el Perú es zona endémica, por ejemplo, ¿ya? Inmunocomprometidos, eso sí. Por ejemplo, en los pacientes con VIH, ¿ya? El tratamiento no es tan efectivo. Y cuando el tratamiento no es tan efectivo, la primera recomendación es mejorar la dosis. Ustedes saben que la dosis habitual en el adulto es 250 cada 8 por 5 días nada más. Entonces, eso se mejora a 500 cada 8 durante 10 a 14 días, cuando se trata de pacientes con VIH en estadio SIDA, por ejemplo, ¿ya? Porque no responden tan fácilmente a la terapia. Pacientes con hipocloridria, entonces cuidado, el uso crónico de inhibidores de bomba, el uso crónico de inhibidores H2 podría condicionar
Podría, no es que sea directamente un factor asociado, pero podría condicionar. Pacientes con fibrosis quística, ¿ya? En general inmunosuprimidos, ¿ya? Todo inmunosuprimido tiene esa chance. Ahora, esto también es importante, que si bien es cierto es un dato teórico, pero quién sabe, de repente se les ocurre preguntar. Existen genotipos de Giardia desde la A hasta la G, ¿ya? Desde la A hasta la G, o sea, A, B, C, D, E, F, G, ¿ya? De estos genotipos de Giardia, los A y B son los que se han encontrado en humanos y en animales, porque el resto es en otros animales muy específicos que no viene al caso recordar para cada uno, ya tienen sus sus hospedadores específicos, como dice aquí, pero A y B son en todo caso los que pueden ocasionar problemas en el humano. Sin embargo, de estos dos, el genotipo B es el que más frecuentemente está asociado a infecciones crónicas, ¿ya? En un niño con mala absorción, con desnutrición, etcétera, yo debo de suponer que es genotipo B. ¿Ya? Es el que más frecuentemente se asocia a infecciones que perduran en el tiempo, que ocasionan cuadros crónicos. La A no tanto, ¿ya? De ahí que podrían preguntarles, tratando de extrapolar la idea, cuál es el genotipo más frecuente asociado a cuadros de Giardia, y con toda razón seguro que es la B, ¿ya? El genotipo más común. Hay varios genotipos, recuerden, y solamente esos dos primeros son los que se han descrito en humanos, claro que también en animales, pero en humanos, y sobre todo que los demás genotipos no tienen nada que ver, hay que acordarnos de A y B nada más, y que el B fundamentalmente es el más común, ¿ya? Y el que más va a asociarse a cuadros crónicos también. Van de la mano los dos conceptos. Y si nosotros observamos las terapias, digamos, aprobadas para Giardia, vamos a ver que nuevamente lo que les decía, metronidazol. Hablando de adultos, porque bueno, estamos haciendo medicina de adultos, ya tendrán su momento para hablar de la edad pediátrica, pero miren, el tratamiento es 250, no es 500, es 250 cada 8, 5 días puede ser suficiente, se podría extender a 7, ¿ya? Se podría extender a 7. ¿Que hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas, ¿no? Desde paramomicina, tinidazol, furazolidona, muchas alternativas, ¿ya? Y fíjense esto de aquí, la nitazoxanida, que a veces tanto nos gusta usar, porque tanto nos los promocionan también, más que seguro que los han visitado más de una vez, ¿no? Con su colufase, para que, no estoy en contra del producto, ¿ya? Pero para Giardia no ha sido aprobado. No digo que no funcione, es posible que sí, pero para que sea aprobado la FDA tiene que aprobarlo, ¿no? La nitazoxanida tiene otras indicaciones, coccidias, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí se puede usar nitazoxanida, es más, se debería de usar, ¿ya? Pero nitazoxanida no ha sido aprobado por la FDA. Para Giardia me refiero, como antiparasitario sí, por eso está en el mercado. Entonces, la terapia de elección es metronidazol también, ¿ya? Metronidazol, pero esa dosis, 250 cada 8. Si existiera paciente inmunosuprimido, paciente con déficit de inmunoglobulina A y todo lo que hemos comentado, donde sospechamos que a pesar del tratamiento, o lo comprobamos peor aún, que a pesar del tratamiento ha persistido el cuadro, simplemente tenemos que mejorar la dosis y prolongar el tiempo. Ya se habla de 10 a 14 días a 500 cada 8. Ya con eso debería de mejorar. Infecciones persistentes por Giardia, le dan ese nombre, ¿no? En los pacientes con VIH es muy común. Esta pregunta es interesante. Dice, comúnmente la hiperinfestación por enteroparásitos cursan con eosinofilia. Sin embargo, uno de los siguientes es la excepción. Uno de los siguientes. Y hasta de más decirlo, ¿no es cierto? Hemos dicho Giardia. Más bien aquí podríamos aprovechar la pregunta y decir, y dentro de los que producen hipereosinofilia, ¿cuáles son los que más producen? Eso también es importante. Fasciola es una de las situaciones que está encabezando la lista, ¿ya? Fasciola hepática produce hipereosinofilias importantes. Le siguen más o menos en frecuencia, casi parecido incluso, otras que están dentro del mismo grupo, o sea que son tremátodes. La fasciola es un trematode, ¿no es cierto? Es un plano no segmentado, trematode. Y si ustedes recuerdan, está Schistosoma, está Paragonimus también, y justamente son los otros parásitos que producen hipereosinofilia en cifras importantes, ¿ya? Y después, no muy lejos, está Strongyloides. Strongyloides también es una
una parasitosis que va de la mano con la hipereosinofilia. Ya menos marcada está Ascaris lumbricoides, ¿ya?, que también produce hipereosinofilia, pero no en cifras tan altas. Por eso es que cuando nosotros vemos incremento de eosinófilos en el hemograma, sospechamos de la posibilidad de tuberculosis, entre otras cosas. ¿Qué estoy hablando? De parasitosis, no de tuberculosis. Bueno, Jarry entonces escapa de esa regla, ¿ya? Escapa de esa regla. Pregunta directa, ¿no? Esta nos dice cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea y mala absorción intestinal más habitualmente. Fíjense, parece una pregunta incompleta, parece una pregunta que faltarían más datos, parece una pregunta que no ha sido bien planteada. En realidad sí está bien planteada, ¿ya? Y como está bien planteada, no lo hemos modificado, lo hemos puesto tal cual lo hemos encontrado en la fuente. Dice, ¿cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea y mala absorción intestinal más habitualmente? ¿Ya? ¿Y por qué creen que les ponen más habitualmente? Porque por esas posibilidades de la medicina, al final cualquiera podría producir, pero dice más habitualmente, con más frecuencia. Nos dan Giardia, Ascaris, Oxyurus, Taenia saginata, Toxocara canis. La respuesta es Giardia. Había una pregunta incluso mucho más curiosa y decía, ¿cuál de los siguientes parásitos se transmiten o tienen predilección por la transmisión hídrica? No entendía bien la pregunta. O sea, significa contaminar agua y que se transmita por beber agua, por ejemplo, ¿ya? Y todavía por ahí ponían cólera. Claro que no decía, y ni siquiera decía exactamente parásito, decía microorganismo, ¿ya? Pero en realidad era Giardia también, ¿ya? Por frecuencia, es Giardia. Y se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por diarrea y mala absorción. Ascaris, cuando hiperinfesta, ¿qué es lo que puede producir? Síndromes obstructivos, ¿no es cierto? Es lo que más produce. Dentro de los síndromes obstructivos puede producir oclusión intestinal, puede producir pseudo-oclusión intestinal también, porque más o menos es dentro del mismo rango. Puede producir pancreatitis, se ha descrito casos de pancreatitis. El Ascaris lo que hace es se mete al conducto de Wirsung, obstruye y obviamente te produce la autodigestión con las enzimas pancreáticas y te produce la pancreatitis. Puede producir apendicitis también, ¿ya? Y puede producir, haciendo primero que el parásito se meta por vías biliares y llegue viable a la vesícula biliar, puede producir un cuadro o varios cuadros de colecistitis alitiásica, o sea, no por piedrita, sino porque está ahí el Ascaris, viable, vivo, ¿ya? Oxyurus, ¿qué es lo que más produce? Bueno, clínicamente lo que produce es prurito anal, sobre todo en población pediátrica, ¿ya? Pero lo que puede producir con más frecuencia, a diferencia de los demás, es prolapso rectal. Trichuris también produce prolapso rectal, pero el Oxyurus es más frecuente. Bueno, Taenia saginata, simplemente teniasis, ¿ya? Esto quiero que desde ahora, lo vamos a ver en láminas posteriores, pero desde ahora ya hagan la diferencia. Taenia saginata no está asociado a cisticercosis. Taenia solium sí. Ya, no es que todas las tenias la puedan producir. Taenia saginata no está asociado a neurocisticercosis ni a cisticercosis en el humano. Que produce un cisticerco sí, que está en el tejido muscular, en la carne, podríamos decir, del ganado vacuno, perfecto, pero no en el humano. Ya, en el humano la cisticercosis es por Taenia solium, no hay otra posibilidad. ¿Y Toxocara canis qué produce? Toxocara canis es un parásito también que si no lo sospechamos a tiempo y no lo manejamos a tiempo, podríamos tener problemas prontamente porque está asociado a una uveitis posterior y que evoluciona rápidamente en días y te puede dejar ciego a la persona, ¿ya? Toxocara canis. Hay que tener cuidado. Bueno, pero regresando a lo que todavía estamos conversando, Giardia lamblia viene a ser la que provoca más frecuentemente, más habitualmente, con más frecuencia, cuadros de diarrea y mala absorción intestinal, ¿ya? En comparación con el resto de parásitos que estamos comentando. Este otro nos dice si se sospecha que un paciente con déficit de inmunoglobulina A presenta giardiasis, ya, hasta ahí nada más. Si yo sospecho de giardia y sé que esta persona ya tiene diagnóstico, tiene déficit de inmunoglobulina A, yo debo de esperar que no va a haber 2 giardias o 4 giardias ahí, debe estar hiperinfestado, porque tiene un factor predisponente que es la déficit de inmunoglobulina A. Entonces, acá te dicen a qué nivel del aparato digestivo hará la biopsia endoscópica.
Y es obvio, ya hay que demostrar que está tapizado todo ese duodeno, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Qué zona habitualmente le gusta a la giardia para quedarse ahí y anidar? Dice recto sigma, muy abajo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Ciego, igualito, está muy lejos. Antro gástrico, ya también muy arriba. Porción proximal de intestino delgado, eso sí es casi un sinónimo de duodeno. Esófago también, peor, ¿no? Aquí estaba clarito. Muy bien. Paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, malabsorción de grasa y vitaminas liposolubles. Se sospecha. Fíjense, un cuadro clínico inespecífico. Como tan fácilmente podría venir a un consultorio nuestro o donde estemos y alguien y plantearnos este problema, diarrea crónica, ¿ya? O sea, tiene ya bastantes episodios, me imagino, durante algún tiempo y por eso está acudiendo. ¿Qué cosa es esteatorrea? ¿Se acuerdan? Grasa en heces, ¿no es cierto? ¿Y cómo se determina grasa en heces? Por anamnesis, aunque la pregunta no suene muy agradable, es preguntarle, después de ocupar el baño, ¿qué ha observado en sus heces? Tienes que preguntarle, ¿ya? Porque eso te ayuda. Y te va a decir, las heces flotan, ¿no? En la esteatorrea es así, flotan las heces, ¿ya? ¿Qué más? Dice, pérdida de peso, mala absorción de grasa y vitaminas liposolubles. Incluso podría ser aquí heces lientéricas más todavía. Y las heces lientéricas, ustedes saben que significa que en las deposiciones diarreicas van a encontrar restos, ¿qué? ¿Alimentarios o alimenticios? ¿Cuál es la palabra correcta? Porque si escribo mal en la historia puedo desviar. Es alimentarios, doctores, ¿eh? No vayan a equivocarse como a veces nos confundimos, ¿ya? Alimenticios significa que nosotros podríamos tomar eso y ingerirlo porque es alimento. No, es alimentarios, ¿ya? O sea, restos de alimentos visibles, ¿ya? Ectoscópicamente. Muy bien, todo eso, cuando eso se presenta, miren, aquí nos dan amebiosis. Amebiosis, ¿a qué se estará refiriendo? Se refiere a ameba histolítica, ¿no es cierto? Con ese nombre se conoce. Nos dicen giardiosis, ya sabemos lo que es. Balantidiosis, acá está mal escrito, hay una A que falta. Balantidiosis, ascariosis, oxirasis. Bueno, nombres también que se les pone dependiendo del tipo de parásito. Si fuera amebiosis, ya podríamos tener un cuadro de diarrea, sí es cierto, hasta con pérdida de peso, pero no esteatorrea y la malabsorción y todo eso, no lo tendríamos. No, porque la afectación es baja. No está en la zona que se absorbe. Giardiosis sí o no. Giardiosis sí. Cuando decimos balantidiosis o balantidiasis, ustedes saben que el cuadro también es más o menos parecido. ¿Ya? Ustedes saben que cuando decimos balantidiasis el cuadro también es más o menos parecido, ¿ya? Es muy similar a la ameba, con la diferencia de que el agente que lo causa es diferente, simplemente. Ascaris no debería producir síntomas el ascaris. Generalmente parasita 1 o 2, ¿ya? Pero en hiperinfestación, ¿ya? Lo que vamos a producir es cuadros mecánicos, oclusivos. Cuadros oclusivos, apendicitis, perforación en algún momento, pancreatitis, colecistitis, qué sé yo, pero no vamos a tener mala absorción. Y oxuriasis, prurito anal nocturno, ¿ya? Podría producir cuadros de diarrea cuando está hiperinfestados, pero no al extremo de producir mala absorción, ya, porque también la afectación es baja, ya, o en todo caso prolapso rectal. Entonces la respuesta, por cualquier lado que lo vean, es giardia. Giardia se caracteriza por eso justamente.